estar aquí, amén. De escuchar la palabra, de recibir el mensaje de Dios para nuestras vidas. Aleluya. La obra de Dios es muy extensa, ¿no? Y la palabra de Dios es muy amplia en muchos temas. Nos muestra muchas cosas en un solo versículo, en una sola escritura, en una sola ilustración. Yo quiero que hoy podamos orar para que nos aclare nuestra cabeza, que podamos recibir la palabra, entenderla. Y yo quiero hablar acerca de la unidad. Y ahorita voy a detallar el mensaje más a fondo, pero quiero que podamos orar para que Dios haga en nuestro corazón. Padre Santo, en esta hora damos gracias por este día, por la oportunidad que tú nos das, Dios nuestro, de venir hoy delante de ti. Sabemos que tú nos amas, sabemos que tú eres fiel y creemos, Padre, que tú tienes todavía, Señor, la intención de utilizar la vida de los hombres, Señor, en la salvación y en los planes que tú tienes en este mundo, Padre. Ayúdanos a recibir tu palabra, a entenderla, Señor, y a hacer los ajustes que tú quieres que hagamos. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Hoy quiero leer una escritura que se repite en diferentes partes de la palabra de Dios, en diferentes lugares, y que se utiliza en cada uno de estos lugares en un contexto diferente y con una intención diferente. Y creo que es bien importante que podamos mirar a qué se refiere la importancia de esto. Empezamos en el libro de Génesis 2. Desde ahí, amén. Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, y Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Sí? La narración de esta escritura es interesante, o de esta parte de la palabra, porque dice muy claramente, no dice que Dios le mandó a Adán que hiciera una labor y que él la estaba haciendo y que le puso nombre a los animales, pero que para él no se halló ayuda idónea. ¿Sí o no? Y luego dice la palabra que, o la narrativa de la palabra dice que entonces Dios hizo caer a Adán en un sueño, ¿verdad? Y tomó de su costilla, o más bien tomó de su costado una costilla, hizo una mujer, y él dijo: ahora esto es carne de mi carne y hueso de mis huesos, ¿verdad? Y después hace un alto la narrativa y deja de mencionar lo que dijo Adán, y entonces se viene esta declaración. Dice el versículo 24: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El autor de Génesis, sabemos que es Moisés, a través de esta historia llega a una máxima. Si lo miramos, dice: pues este hombre, Adán, de quien sale la mujer y es carne de su carne y hueso de sus huesos. Entonces esto nos lleva a pensar, o nos lleva a concluir, que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esto es muy interesante, y por eso es que esta novela se menciona. Estamos de acuerdo que Adán no tenía su padre ni madre. ¿O sí?
Dios, Dios es malo, ¿no? Pero lo que se refiere a este contexto no es a que se va a separar de Dios, ¿verdad? Okay. Vamos ahora a Mateo 19. Mateo 19 dice en el versículo 1, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su causa? ¿No habéis leído? Los principio, varón y hembra los hizo. Y dijo, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesucristo hace una acentuación y dice, ¿no has leído? Porque los fariseos le dijeron, ¿se puede una persona divorciar de su esposa por cualquier razón? Y Jesús les dice, ¿qué no has leído? ¿No? Que en el inicio, en el principio, Dios los hizo varón y hembra, o más bien dice, el que los hizo. ¿Sí o no? Y en el versículo 5 podemos intuir que el que los hizo dijo. ¿Sí o no? ¿Ven en su palabra? El que los hizo dijo, o sea, el mismo que los hizo también dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola. ¿Okay? Ahora vamos a eso. No sé por qué no estoy haciendo que caches que unas ideas. ¿Okay? Efesios 5, ahora vamos al versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que le sustenta y la cuida como también Señor Jesucristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y a la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame bien a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Este mismo versículo que leímos en Génesis y que usaba el Señor Jesús en una ocasión con los fariseos, ahorita estamos leyendo a quién, a Pablo, y está haciendo una referencia de la iglesia y de Jesucristo y utiliza este mismo versículo, ¿sí o no? Okay. Quiero que veamos las variaciones que hay en este significado. Dice, y quiero que les voy a dar las palabras padre y a su hijo, y se ha adherido a su esposa para ser
o volver a ser una sola carne. ¿Sí lo vemos? Dice, dejará atrás, es a lo que se refiere, dejará atrás a su padre y a su madre, y lo interesante es que dice, y será adherido a su mujer, ¿verdad? Y luego dice, será adherido para hacer o volver a ser, en el caso de Génesis, solo. Es interesante lo siguiente en Génesis, porque dice, para volver a ser una sola carne, porque sabemos que Adán viene de Eva, ¿no? ¿Verdad que no? Dice la palabra que Eva fue tomada de la carne y de los huesos de Adán. Y cuando la palabra dice, y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, será una sola carne, la referencia es, y volverán a ser una sola carne. Entonces aquí hay algo interesante que tiene que ver en el matrimonio. Adán ya era un individuo, y Dios de él hizo a otra persona, ¿sí o no? A Eva, a otro ser, pero lo hizo para que volvieran a ser uno. Eso está interesante, ¿sí o no? ¿Para qué le hace una esposa si quiere que sean uno otra vez? Pues mejor no le hubiera hecho a una esposa. Si el chiste del matrimonio es volver a ser una sola carne, pues ¿por qué le hace? ¿Para qué se la quita? ¿Vamos hasta aquí o todavía no? Luego dice, otra manera, dice, la palabra es que estamos hablando del hebreo, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Dice, por esta razón, un hombre debería renunciar a padre y madre y ser unido o ligado a su mujer, y ellos, ambos, debieran llegar a ser una carne. ¿Okay? Dice, les repito, dice, por esta razón un hombre debería renunciar a padre y madre y ser unido o ligado a su mujer, y ellos, ambos, debieran llegar a ser una carne. Luego hace referencia y dice, llegar a ser una sola carne es la esencia del matrimonio. Y es que algo que es importante, el tema de unirse o ser una sola carne no se refiere al acto sexual, ¿ok? Sino a formar entre dos individuos a uno nuevo, ¿ok? Que dos personas formen un nuevo individuo. Se los voy a explicar de esta manera. Existe, han escuchado el término persona física y persona moral en la chamba o en algún lado, en las noticias o en el SAT o donde sea, ¿no? ¿Qué es una persona física? Pues el que sea que estemos aquí. Cualquier persona, esa persona puede vender, darse de alta y vender. ¿Qué es una persona moral? La sociedad de dos personas, ¿no? O dos o más, o los que quieras. ¿Y por qué se le llama persona moral si son más de una persona? ¿Mande? Delante de Hacienda son uno, ¿ok? Porque es una entidad. Aunque hay 10 personas, o 15, o las que sean, representan un solo interés, una sola visión, una sola razón social. Y aquí hay algo interesante. Si tú quieres dedicarte a algo como persona física, tú nada más vas al SAT y te das de alta. Pero si tú quieres darte de alta como una persona moral, no solamente tienes que ir al SAT, tienes que ir ante un notario.
¿Sí lo sabías? No puedes decir, pues él y yo somos socios y ya. Ah, pues qué chido, pero necesitamos notariar esto y que sea legal, porque pues, ¿quién dice que ustedes son una sociedad? ¿Qué avala esa sociedad? ¿Sí me doy a entender? Entonces, hay diferentes cosas. Si una persona física que se dedica a vender ventiladores, un día dice, pues yo también quiero vender sándwiches, pues nada más va al SAT y dice, ¿sabes qué? Pues aparte de vender ventiladores, también voy a vender sándwiches. Ah, pues está chido, ¿no? Pero si una persona moral quiere decir, ¿sabes qué? Yo antes vendía ventiladores, pero ahora quiero vender sándwiches. Ah, ok. Tienes que disolver la sociedad y tienes que hacer otra diferente. O vemos qué tanto se puede cambiar, pero tienes que ir ante la notaría y tienes que ir ante Hacienda. Algo muy parecido pasa cuando dos personas, según la palabra de Dios, deciden ser una nueva unidad. Y aquí ya inicia ahora sí el mensaje. Todo lo demás era una larga introducción. El objetivo de la relación es que dice la palabra, es que un individuo y otro individuo formen a uno distinto, a uno nuevo, una nueva personalidad, una nueva visión, una nueva forma de ver las cosas. Y aquí hay algo interesante. La palabra usa el concepto una sola carne. ¿A qué se refiere? ¿A un bistec? ¿A la carne de donde están nuestras concupiscencias? ¿A qué se refiere? A una persona, a un cuerpo nuevo. ¿Estamos claros con esto? Entonces aquí hay algo bien interesante porque dice la palabra, ¿sabes qué? Quiero que estas dos personas ya no sean dos personas. Quiero que estas dos personas delante de mí yo las vea y sea una persona. ¿Y cómo le hacemos ante esa situación? Porque ya en los hechos reales, casi en todas las relaciones, hay una persona que quiere imponerse sobre la otra en lo que tienen que hacer. ¿Sí o no? Tú vas a hacer las cosas como yo digo, porque soy la cabeza. ¿Sabes que hay enfermedades motrices? Pues uno quiere hacerlo, pero su cuerpo no. O uno quiere hacer pipí, pero no puede, o hace cuando no quiere. ¿Sí lo sabías? ¿Se puede eso, sí o no? Lo que Dios quiere cuando hacemos una relación matrimonial y cuando nos metemos en este proyecto diferente, porque también hay otro rubro, espérenme. El otro día estaba mirando, oye, pues es que hay mucha gente en el mundo que tiene muchos años en su relación. Pues ¿cómo le haces si no son cristianos? Hay muchas soluciones. Una de ellas es, tú haz lo tuyo y yo hago lo mío. ¿Sí o no? Yo te respeto y tú respétame, o en otras palabras, te tolero y tú me tienes que tolerar. Yo te apoyo en lo tuyo y tú me tienes que apoyar en lo mío. Pero cuando Dios habla de la relación matrimonial, no se refiere a eso. No se refiere a que tú hagas lo que tú quieres hacer y que haya alguien que te anime a hacerlo. Hoy sí, échale muchas ganas y que cuando yo quiera hacer algo, ahora tú me digas a mí, échale muchas ganas. Eso es egoísmo, ¿sí me doy a entender? Yo quiero ser yo y quiero que tú me ayudes a ser yo. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Él dice, no se trata de eso. Lo importante aquí es que de los dos se llegue a no decir yo y tú, sino quiénes somos nosotros. ¿Sí soy claro con esto? ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Cuál es nuestra personalidad? ¿Cuál es nuestra visión de la vida? La unión de una persona ya a ver, pues con razón, ahora sí ya soy bien fuerte. La unión de una persona con la otra, lo que Dios busca
es que vuelvan a ser una sola carne como al inicio. Fue Adán, una sola carne en él, y después Eva sale de él y dice, pero ahora el reto es que los dos se vuelvan a ser uno. ¿Sí me doy a entender con esto? Y esto es bien interesante, porque ¿cuántos saben que esto es medio complicado? ¿Por qué es complicado? Les repito, porque a veces es hasta, este es mi dinero, este es tu dinero, estas son mis cosas, estas son tus cosas, estos son mis amigos, estos son tus amigos. Esto, y así hacemos una separación que no tiene que ser, porque ya no es lo tuyo y lo mío, sino lo que juntos hacemos y cómo hacemos juntos las cosas. Porque Dios quiere que logremos ser una sola carne de la manera, imagínate esto, de la manera en la que Dios quiere que Jesucristo y su iglesia sean uno solo. Dice, yo quiero que entiendan que Jesucristo es la cabeza y que ustedes son su cuerpo. Y que sepan que Dios los ama y los sustenta porque es suyo. No existe un cuerpo o no existe un ser humano solamente la cabeza. ¿O sí? ¿Existe un ser humano que no tenga cabeza y que solamente sea de aquí para abajo? Pues ya no es, ya algo ya no funcionó, ¿sí o no? Lo que Dios quiere en el matrimonio, por eso es que es algo tan interesante, es que es la forma, es un antecedente aprender a negarnos, ¿verdad? Pero no a negarse él para que haga lo que yo quiero, no a negarse ella para que haga lo que yo quiera, ¿sí o no? Porque así son los maridos y así son algunas mujeres. En esta casa vamos a hacer así las cosas, porque yo digo, porque yo quiero, porque yo soy el esposo, porque yo soy la esposa y soy muy lista y tú no. ¿Pero qué crees? Así no funciona lo que la palabra enseña. Dice, ¿sabes qué? La idea es que se logre que juntos organicen su vida para ser una persona que represente los intereses de los dos, que represente las metas de los dos, que represente los sueños de los dos y que represente los anhelos y los afectos de los dos. Y el reto más importante de la vida es aprender a ponerte de acuerdo con tu esposa en quiénes son. Porque el matrimonio es chistoso. No quiere decir que ya no vas a ser una persona pensante. Pero a veces cuando una persona se une a otra en el matrimonio, no lo hace precisamente para pensar en ser una sola carne en este sentido, ¿verdad? Yo no sé cómo iniciaron sus relaciones matrimoniales. A lo mejor se embarazó ella, a lo mejor y pues no tenías otra opción, a lo mejor y pues era eso, vivir con tu mamá o con tu papá y pues mejor me voy, ¿no? Pero ya que estás en Cristo Jesús, déjame te digo que hay un objetivo bien maravilloso y que Jesucristo compara, y esto es súper delicado, compara a la iglesia con la esposa. Y dice, la labor del esposo es sustentarla, es santificarla. ¿Por qué? Porque es su cuerpo. ¿Sí me doy a entender con eso? Es hacer de ella algo sin mancha y honroso y maravilloso delante de Dios. ¿Por qué? Porque la intención es que lleguen a ser una sola carne en donde se vea y se entienda que esa mujer me representa a mí. Y no solamente a mí, sino que yo la represento a ella, porque decidimos que ya no somos dos, porque decidimos que en conjunto
formamos una nueva identidad. ¿Sí soy claro con este punto, mis hermanos? ¿O con la intención de Dios? Dice, se puede, le decían los fariseos, ¿se vale que te separes de tu esposa por cualquier razón? Dice, pues es que, a ver, arráncate la cabeza. Pues así de fácil. No, pero ¿qué tal que? Bueno, arráncate la cabeza y tú dime si se puede. ¿Qué tal que hacemos un robot en el que mi cerebro lo metamos en esa maquinita? Si vieron la caricatura de que era, no me acuerdo cuál era la caricatura, que era un cerebro en un cuerpo de un perro, no sé qué era lo que tenía ahí, y era una persona, pero eso no existe, ¿sí o no? Entonces dice el Señor, ¿sabes qué? Dios estableció, Dios instituyó, Dios quiere que tú aprendas a morir a tal punto a tu persona y a formar una nueva en una relación con Dios. ¿Sí me doy a entender con esto? Y esta es la raíz de todos los problemas en la crianza de los hijos. ¿Por qué? Pues porque yo creo que esto está bien y ella cree que eso está bien. Está bien. Pero ¿qué piensan ustedes? No, pues ya le dije, pastor. Yo digo que esto es azul y ella dice que esto es verde. Ok, pero ¿qué piensan ustedes? ¿O qué no está entendiendo? Que yo pienso que por eso, porque no te has unido a tu esposa y no son una sola identidad. Porque quieres tú seguir siendo tú y ella quiere seguir siendo ella. Pero no es la intención de casarse. Oh, sí, casarse implica que uno va a morir a sí mismo por amor a la otra persona, porque dice, nunca nadie ha aborrecido su propio cuerpo, sino que lo sustenta. Y Jesucristo dice, dio su vida por su iglesia porque la amaba. ¿Sí o no? Este es el detalle en todas las cosas. ¿Sí o no? Y es el reto más importante del cristianismo cuando te casas. No si van a poner los calcetines en nudito o no. Si la toalla después de bañarte va en la cama o va en el sartén o donde vaya. Lo más importante es decidir quién es la familia que están formando. ¿Sí me voy a entender? ¿Cuáles son los objetivos que se están formando? Porque si tú tienes los tuyos y ella los suyos, a lo mejor y puedes estar 50 años con esa persona. Esa persona no. Y tú no son una sola carne. Esa persona y tú no son marido y mujer. Esa persona y tú no es carne de tu carne y hueso de tus huesos. Es una mujer, es un hombre con el que te casaste, con el que tuviste hijos, gastaste tu vida y tu dinero, pero no es el objetivo del matrimonio. ¿Sí me voy a entender con esto? ¿Qué sería lo interesante? Que tú te pusieras a platicar con la señora que tienes al lado, el señor que tienes al lado, que sea tu esposo, no el de al lado, ¿verdad? Y le digas, oye, yo me casé pensando en que te iba a apoyar a hacer tus planes y que tú me ibas a mí a apoyar a hacer los míos. Pero creo que la palabra más bien dice que inventemos o hagamos los nuestros. ¿En función a qué? A ver, pues, disparejo. ¿Nos vamos a casar aquí o allá? ¿Vamos a invitar a mis papás? ¿En dónde pasamos la Navidad? Y nuestros hijos, ¿en dónde van a estudiar? Esos son aspectos por menores. Utiliza la palabra de Dios. Dile, ¿cuáles son las convicciones que tenemos? El esposo tiene una responsabilidad porque es la cabeza. Esto es lo que nosotros vamos a creer.
Esto es por lo que nosotros vamos a luchar. No porque yo quiera, porque mi hermano, es porque así dice la palabra de Dios. Si el hombre no tiene esa convicción, ¿a qué se va a unir esa mujer? ¿Sí soy claro con esto? La responsabilidad del marido es buscar en la palabra de Dios qué quiere que haga con mi esposa y conmigo. Yo quiero ser, no sé lo que nuestro pecado sabe lo que quiere ser, ¿sí o no? La responsabilidad del marido es conectarse con Dios y decirle, Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Quiénes somos? ¿Qué quieres que busquemos? ¿Hacia dónde quieres que nos movamos? ¿Hacia dónde quieres que nos esforcemos? ¿Qué hacemos con nuestros recursos? ¿Sí me doy a entender? Y cuando la mujer sabe que no son tus locuras o tus ganas de decir, pues yo aquí mando, sino que la cabeza del marido es Cristo, entonces ese sometimiento no es vas a hacer las cosas así porque quiero. No, ese sometimiento es natural. Ríete, muévete. ¿Y cómo es? Aquí nadie tiene alguna situación así como que diga, yo quiero levantar la mano y no puedo, caray. ¿O sí? ¿Sí me doy a entender? Entonces lo interesante de esto, lo importante del evangelio, lo importante de la relación entre un esposo y una esposa es que se entienda para qué te casaste con ella y para qué te casaste con él. La ayuda idónea, pero ojo, ya había acabado de ponerle los nombres a los animales. Algo me dice que no le dio una esposa para que le siguiera ayudando a ponerle los nombres a los animales. ¿O sí? Está interesante, ¿no? Pues entonces, ¿para qué se la dio si ya había acabado? ¿Eh? Dice, no, pero es que el chiste es, en ese versículo dice, es que vuelvan a ser una sola carne. ¿Y qué crees? Pues que no se logró, ¿verdad? ¿Qué pasó con Adán y qué pasó con Eva? ¿Fueron una sola carne? ¿Quién habló con Eva? ¿Y cómo estuvo la onda ahí? ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? No le creas, no le creas a Adán, no le creas a Dios. O sea, ¿cómo crees? Porque ese es el objetivo y esa es la intención del señorío y de la salvación. ¿Qué hizo? Mientras Adán se sometiera a Cristo y Eva entendiera ese concepto y se sometiera a esa verdad, es decir, mientras existiera ese señorío, estaban a salvo. En el momento en el que deciden no someterse a ese señorío, ¿qué pasa? Y es lo mismo ahora. ¿Cómo somos salvos? Cuando creemos con nuestro corazón, ¿qué? Que Jesucristo es el Señor. Eso es lo que nos mantiene a salvo. La relación matrimonial. Por eso es que dice la palabra algo acerca de la iglesia santa y sin mancha y que el esposo y la esposa y demás. Porque es aprender a mantener el señorío de Cristo en esa relación. Imagínate qué maravilloso es eso, ¿sí o no? Si el marido se mantiene bajo las órdenes de Cristo, que es la cabeza, bajo ese señorío, y forman una nueva persona, él y su esposa, bajo ese señorío, van a estar a salvo, ¿sí o no? ¿A salvo de qué?
del mundo, del enemigo. ¿Sabes lo que pasa cuando una persona no está unida a su esposo o a su esposa? O no se te ocurre nada. Está vulnerable ¿a qué? Al enemigo. ¿A qué más? Ok. Dice la palabra honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, ¿sí o no? Viene el segundo punto que quiero que veamos. ¿Cuántos están honrados de tener al esposo o a la esposa que tienen? Porque ahí está el tema de muchas cosas. Cuando hay una deshonra, abres la puerta. ¿A qué? A la infidelidad, a la separación, a la ofensa, en general, ¿no? Al pecado, al maltrato. ¿Y dónde inicia esto? ¿En dónde inició esa deshonra? Porque no entendimos que él o que ella no se casaron conmigo porque queríamos hacer algo súper padre y pasarla bien y ya no estar en la casa de mis papás y ya estar muy felices y contentos, sino porque pensamos que esa era una salida simple, rápida, y fallamos en la relación de formar una nueva identidad. Y entonces, les repito, cuando uno se quiere imponer ante el otro, resulta que salimos a la defensiva. Pero si tú eres bien menso, pero si tú no haces esto, pero si tú no haces lo otro, pero ¿en dónde está la honra? ¿Y qué pasa cuando no hay honra, mi hermano? Precisamente de eso se trata la palabra deshonró a su marido o deshonró a su esposa. No solamente cuando se culmina en un acto inmoral, sino cuando esa persona para ti es menospreciable. Cuando esa persona para ti no es lo suficientemente inteligente, apto, fuerte, guapo, listo, lo que tú quieras. Y ese es el engaño de Satanás. Porque si hay personas, tampoco no, que decían yo quería ser más flaco, yo quería ser más alto, yo quería ser más chaparro, yo quería ser rubio, yo quería ser chino o lacio. ¿Y qué pasa con esa gente cuando deshonra su cuerpo? Porque no le gusta quién es, porque no le gusta cómo se ve. Está buscando a quien lo valide, ¿no? Y quien le diga, no, es que esos ojos que tienes son hermosos. No, es que tú tienes una inteligencia que nadie tiene en la vida. ¿Por qué? Y lo mismo pasa en la relación matrimonial. Cuando no hay honra, tarde o temprano, ¿verdad? Va a haber esa separación. Tarde o temprano va a haber ese malestar. Así que los únicos dos puntos que hoy quiero ver son esos. Si tú te casaste pensando que te iba a apoyar y que tú le ibas a apoyar, fallaste. Suena bien en el mundo, ¿sí o no? Yo conozco a mucha gente que tiene muchos años así. Y qué padre, ¿no? Pero ese no es el objetivo de la negación. Esa no es la meta de morir a uno mismo. La meta de morir a uno mismo por el otro es que yo muero a mí por amor a Cristo, en función a la palabra de Dios, para que seamos esa nueva persona. Y yo honro a esa persona, y yo amo a esa persona, y yo respeto a esa persona, porque juntos hemos hecho algo de nosotros diferente, algo que sí agrada a Dios. ¿Sí me doy a entender? Te lo voy a poner de esta manera. Cuando deshonras a tu marido o a tu esposa, es porque lo que han hecho juntos no agrada a Dios.
es que lo que han hecho juntos, la persona que ustedes han formado o en lo que han convertido a la otra persona, no se fundamentó en la palabra de Dios. ¿Soy claro con eso o no? ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Le dijeron a Jesús, se puede repudiar, ¿verdad? Y dijo, no, el objetivo es que el hombre debiera renunciar a padre y madre y ser unido o ligado a su mujer, y ellos ambos deberían llegar a ser una carne. Mi hermano, si no has hecho una nueva persona o la que hiciste está muy mal, pues tienen que venir a Dios, ¿sí o no, Señor? Ayúdanos. No tenemos metas, porque luego eso es lo otro chistoso, buscar las cosas en común. La única forma en la que eso funciona es que te cases contigo mismo, ¿sí o no? Y así te terminas peleando contigo, dice la hermana. Nunca vas a encontrar una persona que tenga en común contigo, pues ni siquiera el 20% de las cosas, ¿no? No se trata de eso. A ver, vamos a buscar algo medio, algo que no te guste mucho a ti, pero aceptes, algo que a mí no me guste mucho, pero que acepte. Y ya sobre eso nos vamos. ¿Tú crees que eso funciona? Ninguno de los dos está contento, porque tú querías ir a comer hamburguesas y ella pues quería ir a comer espagueti y terminaron yendo a comer enchiladas, ¿no? Pues no, o sea, no es hamburguesa y no es espagueti. Bueno, pero son enchiladas. Sí, pero no se trata de eso. Ojo, este es un ejemplo burdo, ¿ok? ¿Estamos claros o no? No vayas a apuntar. ¿Sí me va a entender? Entonces, no se trata de lo que yo y lo que ella quieren y de lo que nos vamos a poner de acuerdo para hacer, sino lo que la palabra de Dios establece y a la que los dos nos vamos a someter. Porque así ya no es quién manda, ¿no? O quién gobierna, o quién se va a imponer sobre el otro, sino que la palabra de Dios nos gobierne a los dos. Y cuando eso pasa, mi hermano, la vida en matrimonio no tiene ni por qué ser pesada, ni desagradable, ni un martirio. Amén. No debe de ser así. Dios no lo hizo para eso. Si es eso, es porque no estás haciendo lo que Dios quiere que hagas. ¿Sí me doy a entender? Quiero que no. ¿Hay alguna pregunta o algo así? O ya nos ponemos en pie y oramos. Entonces hay que ponernos en pie. Amén. El tema más importante es que la nueva unidad no quiera seguir siendo dos partes. ¿Sí me doy a entender con esto? Que la unidad que ustedes forman no es engordar mi unidad. Yo quiero ser yo más grande. Así que mi esposa va a ser la extensión de mí. O mi esposo va a ser la extensión de mí. No, juntos vamos a ser una persona diferente. La tarea que yo creo que tienes que hacer es preguntar con tu esposa o con tu esposo, investigar y platicar y orar y decirle, oye, ¿y quiénes somos? Porque yo sé quién eres tú y que tienes estos planes, estas metas, estos anhelos, que son estos tus defectos, tus delirios, tus situaciones, lo que tú quieras, ese eres tú. Y yo soy esta y esta persona y también me conoces. Pero ¿quién dice la palabra que podemos ser?
¿Quieres que seamos eso? ¿Podemos hacer eso? ¿Podemos ser gente que se ame? ¿Podemos ser gente que se respete? ¿Podemos ser gente que busque que la voluntad de Dios se haga y que el reino de Dios se extienda? ¿Sí me voy a entender con esto? ¿Cuáles son nuestras metas? No solamente le preguntes ¿y quiénes somos?, sino ¿y cuáles son nuestras metas? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Porque si tú eres la cabeza y estás sometido a la cabeza, yo te voy a apoyar, ¿sí o no? Si tú no estás sometido a la cabeza, yo no te voy a apoyar. ¿Por qué? Porque donde no hay señorío, hay perdición. Porque donde no hay señorío, no hay salvación. ¿Sí lo vemos? Así que tienes que pensar, ¿quién es? ¿Quién es la familia? No me sé sus apellidos. Sánchez, Ramírez. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Cuáles son nuestros planes? ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Cuál es nuestra personalidad? ¿En qué creemos? ¿Cuáles son nuestras convicciones, esposo? Ay, las que tú quieras. No, 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 asume tu responsabilidad. ¿Cuáles son nuestras metas? Lo que tú quieras. No, asúmelo. Ponte a leer y comunícate con Dios y ten una relación con Dios, porque tienes una responsabilidad de presentar a tu esposa santa y sin mancha delante de Dios, para que cuando llegues al cielo le digas, Señor, aquí está, yo era un varón y mi responsabilidad era someterme a ti, lo hice lo mejor que pude y le intenté impartir toda mi fe a mi esposa y mis convicciones y lo que tú me decías a mí, ella tenía una relación personal contigo también, me diste la oportunidad de ser una sola carne con ella y gracias, porque en el cielo ni se darán en matrimonio, ¿verdad? Sino que seremos como los ángeles. Así que tienes una oportunidad todavía maravillosa de decirle, Señor, pues gracias porque me das la oportunidad en este mundo unirme a otra persona. Y cuando lleguemos al cielo, el marido le va a decir, aquí estamos, Señor. Y qué pase después no entiendo el misterio. Por eso dice el Señor, por eso dice el apóstol Pablo, y grande es este misterio, pero pues yo lo digo sobre el Señor Jesucristo y la iglesia, porque el otro como que todavía no, hay que recibir más iluminación. ¿Sí me voy a entender? ¿Tú crees que tenga que ver algo el concepto de nuevo hombre cuando venimos a Cristo y somos uno con nuestra esposa? Yo pienso que sí. Hay muchas cosas que tenemos que encontrar en la Biblia, pero tú eres responsable, hombre, y tú, mujer, también lo eres. Amén. ¿Y qué hago si mi esposa no quiere, y si mi esposo no quiere ser cristiano? ¿Y qué hago si mi esposa no me quiere seguir? ¿No? Pues cerciórate de que tú no seas tú, sino sea Cristo. Y si no quieres seguir a Cristo a través de tu vida, no tienes nada que hacer con esa persona. ¿Sí me di a entender? Ay, pues qué miedo, pues a lo mejor. Pero decía la palabra que se puede separar por causa de Cristo o decidir no hacerlo. Yo no soy quien. Tú conoces si quieres saber quién es Andrés, vive un mes con él, que yo no te puedo decir más. ¿Me di a entender? Tienen una tarea muy importante que hacer. No se acaba en un día. ¿Eh? Dice, y deberían
ambos llegar a ser una sola carne. Así que yo te invito a que cierres tus ojos, a que inclines tu rostro en reverencia a Dios